¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Magdalena Candiotti con nosotros. Es investigadora, es historiadora, es investigadora del CONICET, docente. Entre otras cosas es autora de una obra muy importante que me parece que, me va a corregir Magdalena, ¿no? Pero es un tema que no sé si está un poco soslayado en la historia argentina, ¿no? No sé si está soslayado, mirado de costado, que como fue la emancipación de los negros en la Argentina, lo que fue la esclavitud y lo que fue, bueno, otra etapa que, de acuerdo a lo que he leído, es intermedia, ¿no? Que puede ser la abolición, ¿no? Pero no con un sentido tal vez folclórico, ¿no? De los negros, sino, digamos, el sufrimiento, ¿no es cierto?, el traslado, lo que fue la llegada a la Argentina, la venta, la compra, la prostitución, bueno, en fin, todo lo que significó algo que la historia argentina no quiere, o se me ocurre pensar, no está dispuesta a reconocer del todo. ¿Te parece? Sí, coincido plenamente. Un poco, cuando empecé a trabajar este tema fue identificar precisamente que, bueno, yo estaba trabajando en mi tesis de doctorado sobre expedientes judiciales donde me encontraba todo el tiempo africanos y afrodescendientes, o sea, pardos y morenos, como dicen las fuentes, esclavos y no, y libres, y me llamaba la atención, y entonces tenía que ver un poco esa curiosidad, tenía que ver con que venimos de una historia de silenciamiento en torno a esa, lo que llamamos la diáspora africana forzada y a la esclavitud. Y ese desconocimiento, digamos, no es casual, sino que hay desde muy temprano como una política de exteriorizar, considerarla como un fenómeno que está pasando en otros lados y considerar que acá se acabó muy temprano. Bueno, ya en la introducción me contaste parte de lo que fue tu vocación por dedicarte a esto. Una pausa y enseguida seguimos. Seguimos con Magdalena. Bueno, nos contabas, bueno, que empezó tu interés en revisar expedientes judiciales, pero ¿qué decían esos expedientes judiciales? Bueno, en esos expedientes las personas esclavizadas estaban tratando de defender una serie y luchar por una serie de derechos que existían ya desde tiempos coloniales, que tenían que ver con no ser castigados excesivamente, con poder ser vendidos, cambiar de amo, hacerlo a un justo precio, a una tasación que fuera considerada justa, porque a veces los amos no querían dejarlos, entonces le pedían precios exorbitantes, lo mismo para manumitirse, para comprar su libertad. Entonces, todo ese tipo de contiendas en torno a los derechos fue lo que fui trabajando y reconstruyendo, y también me encontré que va esta cuestión que vos planteabas de pensar como un proceso de desintegración de la esclavitud más lento de lo que pensamos y que no se produce en la Asamblea del año 13, que dicta una libertad de vientres, sino en esa libertad de vientres hay una trampa que es una regulación sobre la vida de esos niños y que en realidad tienen que trabajar gratuitamente para los amos de sus madres, entonces otra serie de juicios y la libertad puede ser ambulatoria nada más. Exacto, es una libertad como condicionada, es una libertad formal, pero que en la práctica tienen que seguir trabajando gratuitamente. ¿Cómo llegan los africanos, los negros, la gente de color a la Argentina, al Río de la Plata y a Santa Fe también? Bien, el tráfico transatlántico de esclavos se da para la Argentina aproximadamente desde 1540. Primero se da de un modo ilegal a través de lo que se llamaban arribadas forzosas, que es barcos que supuestamente iban a otro destino, a Brasil, que era parte de Portugal. Llegaban a estas costas y decían, ay, tuvimos un desperfecto, tenemos que parar aquí. En el Río de la Plata. Exacto, entonces de esa manera ilegal y también viniendo desde Brasil,
el comercio, digamos, hay una primera etapa que entran como 40.000 entre el siglo XVI y XVII. Después hay un tráfico permanente, hay permisos especiales que da la corona para llevar adelante ciertos que se llaman asientos, permisos a comerciantes especiales, y después ya hay como un gran auge a partir de que se crea el Virreinato del Río de la Plata y hay un conjunto, hay como el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires también y de la demanda hacia el interior, lleva toda una reorientación atlántica de la economía y ahí hay un auge que prácticamente van a desembarcar entre 1778 y 1812, que es prohibida la trata, unos 2.000 africanos por año. Digamos, parte del engaño pudo haber sido, bueno, abandonamos el África porque es un continente que no tiene chances, posibilidades, pobre, con la esperanza de vivir mejor y llegar, y bueno, cuando llegaban acá eran esclavos. Sí, ¿Pudo haber parte del engaño en esta idea o no? En realidad hay una parte que se va a dar posteriormente de engañados cuando hay migraciones voluntarias, pero durante esto, en la esclavitud, no, hay un secuestro de personas que son secuestradas en el interior, llevadas a los puertos y a partir de los puertos un comercio del que también participan por las guerras africanos, digamos, pueblos africanos contra otros, y Europa en realidad es la que organiza ese tráfico y es la que impulsa esa práctica de secuestro, desposesión y desarticulación de las sociedades africanas, ¿no es cierto? Sí. Por eso hay un libro muy clásico que después tuvo muchas críticas, pero es cómo Europa subdesarrolló al África, ¿no? Sí. Porque ese poner en considerarla una fuente de personas para trabajar gratuitamente en las plantaciones, que es el auge que se da en el siglo XVIII, es lo que pone ese continente al servicio. Pero esto que decís es así en el sentido de que hay un discurso de los esclavistas que dicen, bueno, la esclavitud en definitiva va a civilizarlos, porque África es un sepulcro, un continente sin historia, y entonces venir acá en todo caso van a estar mejor. Sin gobierno, sin historia, sin... Esas negaciones que siguen aún hoy, ¿no? Cuando usamos a África como esa figura de la otredad y del subdesarrollo, está muy presente en la justificación, como vos decías, de la esclavitud. Vos sabés que, evidentemente, sos una estudiosa del tema, pero a uno le cuesta de este lado, ¿no?, estar hablando de esto, ¿no? Es decir, estamos hablando de la compra y venta de seres humanos, de condiciones para el maltrato o no. Es decir, todo en el marco de la ilegalidad, de lo que hoy sería una ilegalidad profunda, ¿no? Pero cuesta entenderlo, ¿no?, desde este lado, ¿no? De estar hablando de la venta de un chico, de estar hablando... Hubo separación de familias. Obvio, sí. Hubo separación de familias que llegaban aquí, el padre y la madre iban a un lado y los hijos iban a ser esclavos de otro amo, ¿no? Pero, pero cuesta hablarlo, ¿o no? Sí, es una mezcla de... No, yo no sé si es como un tabú, sino que es que nos contamos durante demasiado tiempo que esa no era una historia que pasaba acá, ¿no es cierto? Era como que acá se acabó muy temprano. Esta idea, a mí me gusta bromear con esto de que la diáspora se hace visible en los actos del 25 de mayo, donde hay una vendedora ambulante vendiendo mazamorras. De color. Exacto, una mujer negra vendiendo, que es toda una imagen romantizada cuando es una persona que está tratando de, o trabajando para que gane otra persona, o sobreexplotándose a sí misma para ahorrar plata para poder emanciparse o emancipar a su familia. Entonces, pero bueno, como que nos contamos que fue la revolución y después ya no aparece nunca más en ningún acto. Y eso pasa también en las currículas. Nos enseñan, aparece eso en el 25 de mayo y después son personas que desaparecieron, parece, ¿no es cierto? Aparece para el cuadro, ¿no? Entonces, el 25 de mayo. Claro, ¿no? Entonces no nos preguntamos por sus trayectorias y en este punto de vista que vos proponías, que efectivamente es como tratamos de pensarlo y como trato de reconstruirlo en mi investigación, de pensar que son personas que atravesaron esas experiencias. Son afroargentinos, le podemos llamar, argentinos, que son el cemento de nuestras clases populares y también no solamente de las clases populares, digamos, que son parte de nuestra historia y que negamos porque muy temprano creímos que se había acabado la esclavitud. Y eso me parece que es importante, como decías, reconstruir ese proceso más largo,
porque va a ser la Constitución de 1853, aquí en Santa Fe, donde se decide en el artículo 15 abolir la esclavitud. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, analizando la prensa de 1813 y la prensa de 1853, es que 1813 va a ser celebrado todo el tiempo, va a ser recordado y va a decir estas leyes que nos dimos, esta libertad que construimos. En cambio, cuando se dicta la Constitución de 1853, si bien Buenos Aires no participa y eso tiene un impacto, podríamos pensar, ni los periódicos de Buenos Aires, ni el Nacional que se editaba en Paraná, hacen referencia a que se tomó una decisión trascendental que fue abolir la esclavitud. Sí. Entonces yo creo que también eso impacta en nuestra memoria de ese hecho. ¿Existía el mestizaje? ¿Existió o no existió? ¿Y en qué proporción, digo? ¿No? Porque me parece que es un tema interesante cuando a veces se discrimina en la sociedad, ¿no? Por eso es interesante plantearlo, ¿no? Pero había esa posibilidad, existía, ¿no? Sí, existía y es uno también como de las vías por las cuales se suele como pensar que la esclavitud en Hispanoamérica era más benigna porque las personas podían comprar la libertad y a su vez no había trabas tan fuertes al mestizaje. En realidad, en la colonia sí había trabas al mestizaje, o sea, los padres podían presentar juicios por la disparidad de raza, digamos, entre sus hijos y un contrayente. Y entonces, bueno, ahí hay fenómenos muy distintos por lugares, en el Río de la Plata, en lo que va a ser Argentina, y hay lugares donde hay más fuerte mestizaje y casamientos, pero en realidad esos casamientos, por lo que yo trabajé, priman entre indígenas, que son los otros grandes negados y minimizados de la historia argentina, exacto, sí. Y los otros que como que se considera que desaparecen y los positivistas de fines del siglo XIX van a celebrar que desaparezcan, ¿no? Sí. Sarmiento, etcétera. Entonces, cuando hay mestizaje, en realidad se da entre estos sectores, entre lo que era llamado castas, ¿no? Entre la población de color, pero hay procesos que más bien llamamos de desmarcación. Las personas eran clasificadas por el Estado y así se registraban, un pardo, un moreno en los censos, en los registros parroquiales. Lo que van a hacer esas personas es tratar de ir alejando y borrar ese color porque les implicaba un estigma y les restringía los derechos y las posibilidades de participar. Vos decís y escribís que, bueno, después vamos a hacer una pequeña pausa, que la Asamblea del año 13 la festeja como tal, pero en realidad fue una declaración, una mera declaración, ¿no? Y aparecieron lo que vos llamas libertos. ¿Los libertos llegaron a ser libres? ¿Me la contestás después? ¿Enseguida? Bueno, enseguida regresamos. Bueno, seguimos con Magdalena Candiotti sobre este interesante tema que abordó, que se animó a abordar, que parte de la historia lo soslayó, como es los negros en la Argentina, la emancipación, lo que fue la esclavitud, la libertad, y hablábamos antes del corte de que en realidad la Asamblea del año 13 fue un punto de partida, no fue en realidad la solución para terminar con los esclavos y los negros en el país, ¿no? Pero existían los libertos. ¿Ellos llegaron a tener su propia libertad? Sí, los libertos son esta figura que se crea que, o sea, la Asamblea declara libres a los hijos de las esclavas, es solo las esclavas porque es a través del vientre materno que se transmitía esta condición, no importaba si la madre era libre y el padre esclavo, el niño iba a ser libre, ¿no es cierto? Había una transmisión materna. Entonces, esta ley declara libres supuestamente a los hijos de las esclavas, pero inmediatamente dicta un reglamento que crea o que reactualiza esta figura del liberto. ¿Por qué digo reactualiza? Porque es una figura del derecho romano que va a ser recuperado por el derecho castellano, y liberto es alguien que fue esclavo y se manumitió y logró su libertad, ¿no es cierto?
Pero esa figura no es lo mismo que un ingenuo, alguien que nació libre, ¿no es cierto? Entonces esa persona que nació libre, listo, es libre sin condiciones. En cambio los libertos supuestamente tenían deberes para su antiguo amo. En el caso de estos niños es curioso porque esos niños no habían tenido un amo ellos mismos porque supuestamente nacieron libres, pero igual este reglamento va a decir tienen que trabajar para los amos de sus madres. Claro. Entonces van a conocer la libertad, pero con muchas dificultades y sobre todo con tiempo. O sea, lo que hace esta ley es garantizarse 20 años más de transición de trabajo cautivo al trabajo libre, porque no van a ser niños que inmediatamente se pueden autodeterminar, sino que, y una serie de los juicios que yo trabajo, son madres que están luchando porque estos amos las dejen encargarse de esos niños, les dejen algo tan mínimo como alimentarlos, como quedarse con ellos, porque los amos, apenas se dicta la ley, no ven lo productivo que va a ser necesariamente, entonces básicamente lo que hacen es abandonar esos niños. ¿Para qué voy a yo cubrir algo tan costoso como un parto, como criar un niño, si ese niño no va a ser mi esclavo, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí hay todo un campo de disputas en torno a esas libertades. Y también hay directamente prácticas de escamotear estas leyes graduales, entonces amos que se ponen a trasladar niños que no saben que son libertos, porque las personas no saben cuándo nacieron, entonces los llevan a otra provincia a venderlos cuando son adultos como esclavos, cuando en realidad son libertos y no tienen más que el derecho sobre el trabajo de esas personas y no sobre esas personas. ¿Santa Fe tuvo sus negros y esclavos? Sí, sí, en Santa Fe. Desde la colonia aproximadamente, si bien no hay censos coloniales, recién hay un censo que se hace en entre 1816 y 17, el 10% sobre la población total eran personas esclavizadas y si vamos a esta categoría más amplia de pensar allá emancipados, personas que adquirieron la libertad y que se mestizaron, ya sea con blancos, que en los registros parroquiales no hay mucho mestizaje, volviendo a tu pregunta, eso con blancos, sino sí con indígenas. Más del 40% de la población de Santa Fe eran pardos, morenos, indios, chinas. Entonces, esa digamos, figura que tenemos de esa Santa Fe colonial como una sociedad y esta, de los primeros años republicanas, ligada a imágenes y figuras de la élite, en realidad casi el 50% de la población son pardos, morenos, indígenas que viven en la ciudad, porque otra cosa que solemos pensar con los indígenas es que son unos otros que vienen en malones irracionales y se van, y en realidad todo eso es parte de negociaciones entre este nuevo Estado. Santa Fe siempre se miró como la jerarquía, digamos, siempre estuvo ligado. ¿Y la Iglesia qué papel jugó con respecto a este tema? Bueno, la Iglesia fue un proyecto de penetración en Latinoamérica muy importante, ¿no? ¿Y qué papel jugó frente a este tema, ¿no? Frente a una, yo diría en los términos modernos, una evidente violación a los derechos humanos? Exactamente. Bueno, la Iglesia tuvo, podríamos decir, dos grandes líneas de acción. Por un lado, fue una gran propietaria, o sea, no había una sola iglesia, o sea, es todavía antes de la construcción de lo que hoy pensamos como iglesia, pero había muchísimas órdenes religiosas, además de la que vendía del papado, del clero secular, digamos. Y estas órdenes eran las grandes propietarias, sobre todo los jesuitas. Acá en Santa Fe, o sea, el gran propietario de esclavos fueron los jesuitas, que tenían esclavos trabajando en las estancias, y justamente con la expulsión de los jesuitas ahí va a haber una gran masa de esclavizados que van a estar siendo comprados y vendidos, va a haber una activación del mercado local. Un remate. Exacto, de lo que llamó las temporalidades, la administración de los bienes de los jesuitas. Pero también los dominicos, también los betlemitas, las distintas órdenes religiosas van a tener en todo el Río de la Plata, de hecho van a ser quienes tienen los contingentes más grandes, salvo algunos miembros de la élite, en el caso de Santa Fe, Francisco Candiotti, algún otro de los Echagüe, pero si no, hay como múltiples propietarios de esclavos, y en la iglesia, volviendo a tu pregunta, es como las distintas congregaciones son los mayores dueños de esclavos. Por otro lado, tienen como una preocupación y un discurso permanente de evangelizar
sosteniendo esta idea de la benignidad, ¿no? Esta idea de que en realidad, como mismo la conquista, el rol que tiene la Iglesia, y en este sentido, podríamos decir la esclavitud, sí, es civilizar y evangelizar y convertir a los africanos a la religión y católica, a sus hijos a la religión católica. Entonces sí, van a igual desarrollar algunos discursos de impulsar los buenos tratos, de permitir que se casen y que hagan lo que se llama vida maridable. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivan separadas las familias, algo que no siempre se concretaba, y lo que hacían los amos era decir, bueno, promover los casamientos entre esclavos de la misma casa, sí, que también era otra estrategia, no solo para hacerle caso a la Iglesia y que puedan vivir juntos matrimonios y familias de esclavizados, sino también evitar las fugas, porque sí, también cuando se casaban con alguien que no fuera o alguien libre, eran más frecuentes las fugas. ¿A qué se debe, digamos, bueno, en la Argentina la gente de color prácticamente está invisibilizada o muy poco se ve, ¿no? Pero ¿no pasa lo mismo en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos? ¿Por qué se dio ese fenómeno, digamos? Bueno, en cada lugar por motivos distintos. Sí, pero en el caso de Brasil es un caso, bueno, emblemático, ¿no? Sí, en el caso de Brasil es muy difícil de esconder, digamos, porque pensemos que en los más de 3 siglos de trata, aproximadamente, se está todo el tiempo mejorando esa cifra, pero pongamos 15 millones de personas fueron traficadas, 5 millones llegaron a Brasil. Entonces, y a su vez, la mitad de esos arribos se dieron después de las políticas internacionales, digamos así, básicamente de la campaña inglesa por la abolición del tráfico, de la trata, no de la esclavitud, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto?, que se da y que se produce en la mayor parte del mundo anglosajón en 1807, 1808. En Estados Unidos también, ¿no es cierto? A partir de 1808 va a haber toda esta creación de cowboys que van a estar controlando el mar para que no haya tráfico, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí se da todo el tráfico ilegal a Brasil, o sea, 2 millones de personas, entonces es muy reciente el arribo y de millones de personas. Entonces, esa presencia es muy visible, pero también fue culturalmente prácticas de origen africana mantenidas mucho más fuerte, y parte de la cultura nacional es definida por esa cultura, por esas prácticas culturales que tienen que ver con esa diáspora africana. Sí, la reproducción, los matrimonios también, la música. Claro, exacto, la música, la religión. La religión, los matrimonios, etcétera. Está definido por eso. Han mantenido esa proporción, ¿no? En el caso de Uruguay, digamos que también se extiende bastante tiempo porque, como ustedes saben, o sea, cuando se declara la Revolución de Mayo, Montevideo rechaza unirse a esa revolución, va a mantenerse fiel al rey. Entonces, bueno, y después va a ser invadida por los portugueses, entonces hasta el 25, que logra su libertad, que es su independencia, va a haber un fuerte control portugués, y ahí va a haber de vuelta tráfico fuerte, y después va a haber una cosa que tiene que ver con esto que me preguntabas antes de lo voluntario, va a haber unos contratistas con el Estado que organizan traer colonos africanos. Entonces, que en realidad son niños en condiciones de servidumbre, que van a tener que pagar, etcétera. Pero digo, hay un arribo hasta mediados casi del siglo XIX mucho más fuerte, y a su vez es prácticamente una ciudad, porque Uruguay, la concentración de población negra se da sobre todo en Montevideo. Sí. Por último, a ver, tomando de la Asamblea del año 13 al punto cúlmine que es la Constitución de 1853, ¿cuánto hubo de emancipación de parte de los negros en el sentido de la presión, en el sentido de no tener salud, de no tener trabajo, de no tener libertad? ¿Y cuánto hubo, crees vos, de decisión política de decir, aquí a partir de ahora somos libres? ¿Cuánto hubo de cada uno? Como de la realidad y de lo logrado. Claro, porque uno imagina, bueno,
no como hoy en día una organización social organizada, mejor dicho, valga la reiteración del término, organizaciones sociales, movimientos, sindicatos, movimientos feministas, pro cannabis, una serie de movimientos que van gestando decisiones que terminan siendo políticas, ¿no? Ejemplo, la paridad, por no ni hablar, pero y uno no se imagina, digamos, la inmigración afroamericana presionando sobre el poder político. No me ¿entendés la pregunta? Sí, ahora sí. Es así, no hay un movimiento abolicionista organizado como se va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, sí, y en Brasil mismo. Sí hay una búsqueda, y esto tiene que ver con que, por un lado, el Estado, como el gobierno, no sé si es un Estado en construcción, muy tempranamente dicta estas leyes que dicen de sí misma que son abolicionistas, y para su época son bastante tempranas, ¿no es cierto? Entonces es como que las élites dicen, nosotros ya resolvimos este problema, y ya lo consideran asunto resuelto, ¿no es cierto? Entonces desde arriba, desde las élites, no hay organizaciones abolicionistas porque ya consideran que abolieron la esclavitud y, como te digo, hablan en pasado, en pleno momento que están cotidianamente comprándose y vendiendo personas tratando de ahorrar para comprar su libertad, tratando de mantener sus familias reunidas, etc. Y desde abajo creo que hay un abolicionismo en el sentido de un despliegue de una multiplicidad de estrategias para tratar de acceder a la libertad. Pero son vías más negociadas o más ilegales también, porque también esto que te decía, las fugas, sí, hay algunos conatos, pero bueno, está un uso de un camino como la participación armada, que para los varones fue como la gran senda para acceder de modo inmediato y arriesgado a la libertad. Fue el inicio, digamos, de carreras, sí, militares muy sacrificadas y de muertos y de muertes y de personas que quedaron, por supuesto, maltrechas físicamente y pobres y mendigos, y los vamos a encontrar después en los asilos de pobres, en las ciudades, o en los hospitales. En el caso de Córdoba hay unos registros preciosos de eso. Entonces van a buscarla, pero no por ahí de una manera orgánica. O en realidad nos falta investigar. Una de las cosas que yo creo es que nos falta, porque como que durante mucho tiempo la historiografía dijo, bueno, se plegaron a proyectos políticos populares, no sé, al rosismo, había otros unitarios, etcétera, y se integraron y como disolvieron sus experiencias en esos proyectos políticos. Pero yo creo que tenemos que indagar mejor qué lugar ocupó sus identidades, su pasado, su pasado como africanos, como esclavizados y como personas racializadas, marcadas, en común, que habían compartido espacios de sociabilidad en su participación política. Magdalena, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por el interés. Magdalena Candiotti. Bueno, vamos a agradecerle a Maggie que nos acompañó en la producción, está Tato, está Lauti, está Caro también, y Agustín, así que hasta nuestro próximo encuentro.